La paella y la traición, cuando el dolor se convierte en un nuevo comienzo. Historia de Violeta y Ramón. Era una tarde dorada, de esas que parecen pintadas a mano. El sol, generoso, acariciaba cada hoja del parque con un brillo casi mágico. Y ahí estaban ellos, Violeta y Ramón, dos jóvenes que se habían encontrado en la universidad, cuando la vida aún era un lienzo en blanco, listo para ser escrito con sueños y promesas. Entre exámenes, cafés apresurados y risas en los pasillos, descubrieron que eran más que compañeros, más que amigos. Eran destino. Y el destino... él nunca se apresura, pero tampoco falla. Ahora, allí, sentados sobre la suave hierba del parque, vivían el presente que alguna vez imaginaron. Se habían casado hacía poco, y más aún, habían conquistado su primer hogar. Una casa pequeña, pero con ventanas abiertas hacia el futuro. Violeta sostenía un helado. El barquillo parecía a punto de desmoronarse, pero ella reía, como si no hubiera nada más urgente en el mundo. Ramón, detrás de ella, la abrazaba como quien protege un tesoro único, rozando su rostro con su cabello, respirando hondo, como queriendo guardar ese instante para siempre. «No cambies nunca», susurró él, casi como un ruego secreto. Ella giró el rostro y con una sonrisa pícara respondió: «¿Y quién dijo que quiero cambiar?» Rieron, pero con esa risa que nace del alma, que solo existe cuando dos vidas ya se han entrelazado de tal forma que no hay donde termina uno y empieza el otro. El viento, travieso, hizo bailar algunos mechones del cabello de Violeta. Ramón los acomodó, acariciando su rostro con delicadeza. Y en ese toque había una promesa silenciosa. Una promesa que decía: «Yo estaré aquí, siempre». La vida, en ese momento, parecía perfecta. Y es justamente ahí, cuando creemos que nada puede derribarnos, que el destino comienza a escribir el siguiente capítulo. Pero Violeta y Ramón... ellos aún no lo sabían. En ese instante, solo querían vivir, helados derritiéndose. Abrazos apretados, miradas cómplices, un mundo entero allá afuera, y un amor que parecía más grande que el tiempo. Tal vez, en el fondo, sabían que momentos así no son eternos. Por eso, se aferraban a cada segundo, como quien intenta atrapar el último rayo de sol antes de que caiga la noche. Y mientras el parque se teñía de tonos anaranjados, ellos seguían allí. Dos almas, un solo corazón, y la dulce ilusión de que ese capítulo duraría para siempre. La noche caía lenta y silenciosa, envuelta en un manto de lluvia que limpiaba las calles y reflejaba las luces distantes de la ciudad. Y allí, frente a la ventana empañada por el frío y el agua que resbalaba, estaba Violeta. Una joven que llevaba en su vientre una vida nueva, un futuro que aún soñaba alcanzar. La noche tocaba suavemente su barriga, como si allí estuviera guardado el último pedazo de esperanza que le quedaba. Sus ojos dulces pero tristes vagaban por la lluvia afuera, pero era una mirada perdida, una mirada que buscaba algo que ya no estaba allí. La luz amarilla de la lámpara al fondo dibujaba sombras delicadas en su rostro, iluminando la soledad que se escondía detrás de la sonrisa que intentaba mantener. El amor. Ese amor que un día fue intenso, que incendiaba los días y calentaba las noches, ahora era solo silencio. Un silencio pesado, casi palpable, que llenaba cada rincón de esa casa que antes fue escenario de sueños. Él, Ramón, el hombre que prometió mundos y noches eternas, se había convertido en una sombra distante. Trabajaba noches interminables, salía antes de que el sol naciera y volvía cuando el mundo ya dormía. En sus raros días libres, desaparecía, siempre con excusas, siempre lejos. En la casa de su madre, o perdido en los dedos fríos del celular, donde parecía encontrar más compañía que en esas 4 paredes que compartían. Violeta sentía el peso de la ausencia como una cadena invisible que la aprisionaba. Cada toque suave en su barriga era también un toque en su propia alma, un intento desesperado de recordar que aún había vida, aún había amor, aunque solo en su mente. Afuera, la lluvia seguía cayendo,
como lágrimas que el cielo insistía en derramar, compartiendo la tristeza que habitaba ese cuarto silencioso. Cerró los ojos por un momento, dejando que el sonido de la tormenta lavara las penas del día. Pero por más que quisiera, no podía alejar el dolor que crecía dentro de ella. El amor, que un día fue promesa, ahora era vacío. Y esa noche, Violeta entendía que no todos los sueños resisten la tormenta, y que a veces la mayor soledad no es estar sola, es estar al lado de quien ya se fue, aunque no haya partido. Con un suspiro casi inaudible, apoyó la mano en el vidrio frío de la ventana, sintiendo la distancia entre lo que tenía y lo que deseaba ser. La noche parecía eterna, pero allí, en ese instante, Violeta hizo una promesa silenciosa. Por más que el amor se hubiera perdido, por más que el silencio del abandono gritara, ella guardaría la fuerza necesaria para lo que aún estaba por venir. Porque dentro de ella, ahí, en ese vientre, existía una vida que no podía esperar a nadie. Y mientras la lluvia caía, limpiando los dolores, una nueva esperanza comenzaba a nacer en el silencio de la noche. Un día, un destello de verdad apareció, inesperado, en la pantalla del celular de Ramón. Un mensaje distinto, una notificación que parecía pequeña, pero que llevaba el peso de un terremoto por venir. Un nombre, simple, frío. Cassandra Ferreira. El corazón de Violeta se aceleró. Es solo una compañera de trabajo. La voz de Ramón sonaba dulce, casi gentil, pero detrás de ese tono había un veneno sutil, escondido en la dulzura. Estás loca. Pero Violeta no lo estaba. Dentro de ella, una chispa de desconfianza encendió una llama que no se apagaría pronto. Ese simple mensaje se convirtió en el detonante de peleas, discusiones cargadas de celos, acusaciones veladas y noches sin dormir. Cada conversación terminaba en un torbellino de palabras no dichas, miradas desconfiadas, corazones apretados. Violeta sentía que el amor que tenían se transformaba poco a poco en una batalla silenciosa, donde el único arma era la duda que crecía entre ellos. Y mientras Ramón insistía en la versión de compañera de trabajo, Violeta comenzaba a perder la paz y la confianza. Silenciosa, casi invisible, creó una cuenta falsa en las redes sociales. Como una sombra, comenzó a seguir cada paso de Cassandra. Observaba, espiaba, escudriñaba. La noche caía pesada, y la soledad de esa vigilancia era aún más amarga. Cada clic, cada me gusta, cada comentario que descubría hacía que su pecho se apretara, su mundo se derrumbara. ¿Quién era Cassandra? ¿Qué escondía Ramón? Violeta sabía que ya no podía ignorar más. La verdad, por más dolorosa que fuera, necesitaba salir a la luz. Pero la verdad, muchas veces, es un arma de doble filo. Porque lo que parecía una simple compañera de trabajo podía ser el hilo que deshilacharía toda la trama de mentiras y secretos. Violeta sentía el peso de la traición en el aire, aún antes de tener todas las respuestas. Y en ese instante, entre la luz fría de la pantalla y la oscuridad de la noche, hizo una promesa silenciosa. No seré engañada nunca más. La sombra de la duda se transformaba en determinación. Y en ese juego de espías y corazones rotos, la mujer que parecía vulnerable estaba a punto de revelar su fuerza más oculta. Porque, al final, no todo amor resiste el silencio de la desconfianza. En una tarde cualquiera, Cassandra había publicado: Paella valenciana, la mejor que he comido. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero esa misma noche, Ramón llegó a casa pálido, sudando frío. La mano presionando el estómago, la respiración pesada. Y allí, en la penumbra de aquella cocina silenciosa, Violeta sintió que algo no estaba bien. En el frío silencio de la noche, un pasillo de hospital se convertía en escenario de una carrera contra el tiempo. Violeta caminaba junto a Ramón, que apenas podía sostener su propio cuerpo. Su rostro, pálido como la luna de invierno. El sudor corría por su frente, y sus manos, temblorosas, presionando el estómago como si intentaran contener algo que ya se escapaba. Las luces fluorescentes de arriba arrojaban un brillo cruel sobre aquel momento, haciendo que cada paso fuera más pesado. Los sonidos se amplificaban. El golpeteo de los zapatos de Violeta, el arrastrar de los pies de Ramón,
y el eco era casi una cuenta regresiva, hasta que, lo inevitable, la puerta de la habitación se cerró, y Violeta quedó del lado de afuera. El corazón latía como un tambor atrapado en el pecho. Sus labios temblaban levemente, pero sus ojos, fijos, atentos, clavados en aquella madera fría que la separaba de la verdad. Adentro, la voz de Ramón se mezclaba con la del médico. Las paredes delgadas fueron cómplices. Fue una paella. Estoy mal desde entonces, murmuró Ramón. Pero la verdad ya había empezado a revelarse mucho antes. El médico confirmó. Otro paciente había ingresado con los mismos síntomas, y como un chasquido, ella lo supo. Cassandra estaba allí. Fue en ese instante cuando nació el coraje. Violeta, con pasos firmes, encontró el vestuario. Se vistió de enfermera. Ajustó la credencial falsa. Y salió. Cada paso por el pasillo helado era una promesa silenciosa. El aire parecía más denso. Y el hospital, un laberinto que la guiaba hacia el enfrentamiento. Llegó a la habitación 107. Adentro, Cassandra estaba recostada, el rostro cansado, pero con una leve sonrisa, como quien guarda un secreto que nadie más sabe. Violeta sostenía una carpeta. Disfraz perfecto para las manos que temblaban. ¿Qué comió antes de sentirse mal?, preguntó, enmascarando la voz con profesionalismo. Paella. Estaba con un chico. La respiración de Violeta casi se quebró, pero insistió. ¿Y su nombre? Cassandra respondió, sin imaginar la bomba que soltaba. Ramón. El dolor no fue una sorpresa, pero como toda herida abierta, sangró. Violeta regresó, se quitó la ropa de enfermera, entró en la habitación de Ramón. Su mirada, serena, pero fría. Él, confundido, como quien no sabe de dónde vendrá el golpe. Y ella dijo solamente: «Ella está en la habitación 107, esperándote». Ninguna lágrima, ningún grito, solo el silencio pesado, que siempre antecede a la liberación. La tarde caía, y la casa estaba envuelta en un silencio que no era vacío, sino lleno de decisiones, lleno de despedidas. En el centro de la sala, Violeta estaba inclinada sobre una bolsa negra, empujando dentro cada pedazo de la vida que un día compartió con Ramón. Camisas, corbatas, el perfume que él usaba en las primeras noches. Todo iba siendo tragado por aquella tela áspera como si fuera un agujero negro, devorando recuerdos, afectos y heridas. Sobre la mesa, una nota, escrita a mano. La tinta ligeramente corrida, como si cargara no solo palabras, sino todo lo que no cabía en ellas. El sol poniente entraba por la ventana, tiñendo el rostro de Violeta con un dorado suave, casi irónico, como si la propia luz estuviera aplaudiendo ese coraje silencioso. Y fue allí, entre el sonido apagado de la bolsa cerrándose y el aroma lejano del café que venía de la calle, cuando una pequeña sonrisa apareció en sus labios. No era felicidad, no era triunfo, era liberación. Con manos firmes, Violeta retiró la cerradura antigua. El metal frío no ofreció resistencia, como si también supiera que su tiempo había terminado. Colocó la nueva cerradura, pieza por pieza, tornillo por tornillo, y cada vuelta de la llave era una sentencia. Aquí, Ramón, ya no entras. El silencio era cómplice, la casa, testigo. Afuera, el sol desaparecía, pero para Violeta era el amanecer de un nuevo día. Al dar la última vuelta a la llave, respiró hondo. No miró atrás. No lo necesitó, porque cuando una puerta se cierra, lo que queda del otro lado ya no importa. El mundo allá afuera la esperaba. Y Violeta estaba lista para caminar en él. La casa estaba silenciosa, pero llena de vida, de esperanza, de sueños que finalmente se hacían realidad. Violeta, ahora madre, sostenía a su hijo en brazos, un ser pequeño, frágil y perfecto. Su corazón latía al compás del bebé, cada respiración un recordatorio de que, a veces, la vida concede segundas oportunidades. Sus ojos brillaban con la luz del sol que entraba por la ventana, reflejando cada sonrisa, cada movimiento delicado de ese nuevo ser que ella había traído al mundo. Una sonrisa radiante se abrió en su rostro. No era solo alegría,
Era victoria. Victoria sobre el dolor, sobre las pérdidas, sobre todo aquello que la había hecho dudar. Cada detalle en esa habitación hablaba de renacimiento. El aroma de pañales limpios, el suave sonido del llanto que se transformaba en risa, el toque delicado de las manos del bebé buscando refugio en los brazos de su madre. Y Violeta sintió algo crecer dentro de ella, algo más grande que cualquier miedo o sufrimiento que alguna vez existió. Sonido de risas suaves y pasos leves de fondo. Miró por la ventana y vio el mundo. Un mundo que parecía diferente ahora, más claro, más acogedor. Cada rayo de sol era una promesa. Cada sombra suave un recordatorio de que los días difíciles eran solo preludio para momentos como este. Mece al bebé, tarareando una melodía antigua, pero cada nota llevaba una fuerza nueva, como si todo el pasado se condensara en ese instante. Violeta sabía que la vida no sería perfecta. Habría desafíos, noches largas, miedos silenciosos. Pero en ese momento nada de eso importaba, porque ella estaba allí, con su hijo en brazos, con una sonrisa que irradiaba coraje, determinación y amor. El mundo podía esperar, porque para Violeta, este era su nuevo comienzo.